Buenos días desde la Catedral de las Fuerzas Armadas en Madrid, donde celebramos esta fiesta del bautismo del Señor. Esta lámpara que porta el soldado con la que comienza la ceremonia es la que entregó el Papa Francisco al arzobispo castrense y a otros ordinarios militares con motivo del centenario de la contienda de la Primera Guerra Mundial, después de celebrar una misa en el cementerio de Redipuglia, en Italia, por los caídos en aquella tremenda contienda. Permanecerá sobre el altar de esta catedral durante todo el día de hoy, como signo de comunión con el Santo Padre en la oración por el cese definitivo y universal de la locura de la guerra. Se puede leer en su inscripción: donde hay tinieblas, que hoy lleve la luz. Y los seminaristas del Colegio Seminario Castrense, abren esta procesión litúrgica en la que, acompañando al arzobispo castrense don Juan del Río, está el subvicario general, don Pablo Panadero, el vicario de Defensa, Francisco Javier de la Vega, el vicario del Ejército de Tierra y de la Guardia Civil, Francisco Bravo, el vicario de la Policía Nacional, Jesús Ángel Aguilera, el secretario general del arzobispado castrense y rector de esta iglesia catedral, Carlos Jesús Montes, y otros capellanes castrenses. El coro de cámara de la Iglesia Catedral Castrense, dirigido por María Luisa Garmendia, acompaña la liturgia de este domingo. Donde ya vemos ahí esa vela, a través de la cual pedimos eso, que acabe la locura de la guerra, esa vela que ha portado el soldado Volado Fernández del Regimiento de Transmisiones número 22. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Invoquemos, queridos hermanos, a Dios Padre Todopoderoso, para que bendiga esta agua que va a ser derramada sobre nosotros en memoria de nuestro bautismo. Y pidámosle que nos renueve interiormente, para que permanezcamos siempre fieles al Espíritu que hemos recibido. Dios Todopoderoso y Eterno,
que por medio del agua, fuente de vida y medio de purificación, quisiste limpiarnos del pecado y darnos el don de la vida eterna. Dígnate bendecir este agua, para que sea signo de tu protección en este día consagrado a ti, Señor. Por medio de esta agua, renueva también en nosotros la fuente viva de tu gracia. Líbranos de todo mal de alma y de cuerpo, para que nos acerquemos a ti con el corazón limpio y recibamos dignamente tu salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que Dios Todopoderoso nos purifique del pecado y por la celebración de esta Eucaristía nos haga digno de participar del banquete de su reino. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que en el bautismo de Cristo en el Jordán quisiste revelar solemnemente que Él era tu Hijo amado, enviándole tu Espíritu Santo, concede a tus hijos de adopción, renacido del agua y del Espíritu Santo, perseverar siempre en tu benevolencia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Los lectores seminaristas del Seminario Castrense harán las lecturas en esta fiesta del bautismo del Señor. Lectura del libro de Isaías. Así dice el Señor: mirad a mi siervo, a quien sostengo, mi elegido, a quien prefiero. Sobre él he puesto mi espíritu,
para que traiga el derecho a las naciones. No gritará, no clamará, no voceará por las calles. La caña cascada no la quebrará, el pábilo vacilante no lo apagará. Promoverá fielmente el derecho, no vacilará ni se quebrará, hasta implantar el derecho en la tierra y sus leyes que esperan las islas. Yo, el Señor, te he llamado con justicia, te he cogido de la mano, te he formado y te he hecho alianza de un pueblo, luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, saques a los cautivos de la prisión y de la mazmorra a los que habitan las tinieblas. Palabra de Dios. El Señor bendice a su pueblo con la paz. El Señor bendice a su pueblo con la paz. Hijos de Dios, aclamad al Señor. Aclamad la gloria del nombre del Señor, postraos ante el Señor en el atrio sagrado. El Señor bendice a su pueblo con la voz del Señor sobre las aguas. El Señor sobre las aguas torrenciales. La voz del Señor es potente. La voz del Señor es magnífica. El Señor bendice a su pueblo con la paz. El Dios de la gloria ha tronado, en su templo un grito unánime, gloria. El Señor se sienta por encima del aguacero, el Señor se sienta como Rey eterno. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo: Está claro que Dios no hace distinciones, acepta al que lo teme y practica la justicia, sea de la nación que sea. Envió su palabra a los israelitas, anunciando la palabra que traería Jesucristo, el Señor de todos. Conocéis lo que sucedió en el país de los judíos, cuando Juan predicaba el bautismo, aunque la cosa empezó en Galilea. Me refiero a Jesús de Nazaret, ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo, que pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Palabra de Dios. Dominus
El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo proclamaba Juan: detrás de mí viene el que puede más que yo, y yo no merezco agacharme para desatarle las sandalias. Yo os he bautizado con agua, pero Él os bautizará con Espíritu Santo. Por entonces llegó Jesús desde Nazaret de Galilea a que Juan lo bautizara en el Jordán. Apenas salió del agua, vio rasgarse el cielo y al Espíritu bajar hacia él como una paloma. Se oyó una voz del cielo: Tú eres mi Hijo amado, mi predilecto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ha sido Javier Orpinel, vicario de la Armada, el que ha leído el Evangelio de este domingo. Queridos capellanes castrenses, concelebrantes, queridos seminaristas del Seminario Juan Pablo II de nuestra iglesia particular castrense, querida subsecretaria, general jefe del Ejército del Aire, almirante, tenientes generales, mandos oficiales, suboficiales, policías, guardias civiles, queridos congregantes del Cristo de los Alabarderos y fieles que habitualmente venís a esta iglesia castrense, a la Eucaristía Dominical, a vosotros, queridos telespectadores, sobre todo a los enfermos, aquellos que estáis en las tinieblas de la prueba física o moral por la enfermedad o la soledad. Gracia y paz a todos vosotros. Como esa luz que ha abierto esta celebración eucarística, esta pequeña llama humeante entregada por el Papa Francisco a este arzobispado castrense y a otros ordinarios militares de Europa, en la ceremonia en la cual se pedía por todas las víctimas de las guerras y de la violencia y del terrorismo, y especialmente de la Primera Guerra Mundial, en esa celebración tenida el 13 de septiembre en Reggio Puglia, en el norte de Italia. Hoy, en recuerdo de aquellos que murieron por hacer una Europa y un Occidente más libre, por aquellos que siguen muriendo en el servicio público, haciendo el bien, custodiando nuestras ciudades, nuestra frontera y nuestros campos, aquellos que lejos de España defienden nuestra libertad, nuestra independencia, a tantos kilómetros, pero hoy los tiempos son complejos y difíciles. Y la amenaza del terrorismo yihadista es una amenaza para todos, como lo hemos visto estos días. Nos unimos a las voces del Papa y de todos los hombres de buena voluntad que condena esos horribles ataques, tanto en París como en Nigeria, como en Siria,
tantos cristianos perseguidos, tantos hombres y mujeres y niños desplazados. Ellos están representados precisamente en esta luz, en esta lámpara de la paz que quedará en el sagrario de esta catedral castrense. Ya como es habitual, celebramos la Jornada Mundial de la Paz el domingo de la solemnidad del bautismo de Jesús. Este año tiene como lema ya no esclavos, sino hermanos. ¿Qué actualidad quiso Francisco para este mensaje de la 48 Jornada Mundial de la Paz de enero del 2015? ¿Cuántas esclavitudes morales, espirituales, físicas y sociales? La esclavitud es un tema y una historia inacabada. Después de tantos siglos, nos encontramos con viejas esclavitudes asentadas a centrales en países lejanos de África o no tan lejanos. Pero también hay las nuevas esclavitudes del tráfico de seres humanos, la trata de migrantes y de la prostitución, el trabajo esclavo de niños y de mujeres, el secuestro de tanta gente y de tantas violencias, queriendo justificarla en nombre de Dios. Nunca se puede justificar una guerra, una acción violenta, un secuestro o una esclavitud en nombre de Dios. Dios nos ha creado iguales en el origen y en la redención. Dios nos ha creado hermanos e hijos de un mismo Padre, pero solamente cuando el hombre olvida la razón, desprecia la razón y tiene su corazón endurecido como una piedra, entonces ocurre que la esclavitud se repite del hombre contra su hermano, el hombre. De ahí que el Papa Francisco condene toda esclavitud, todo tipo de esclavitud, y así lo expresó el 2 de diciembre en el Vaticano, juntamente con otros líderes religiosos, en el documento que firman para luchar contra las nuevas esclavitudes, tanto en las sociedades modernas de Occidente como en otros sitios. Y es que el Papa tiene muy claro que hay tres factores que destruyen la paz. En primer lugar, la globalización de la indiferencia. Cuando ya el otro no es tu hermano y Dios te pregunta, ¿dónde está tu hermano? Y tú no sabes responder porque tu corazón se ha endurecido. Frente a la globalización de la indiferencia, hay que estar y construir entre todo, entre tú enfermo ofreciendo tu enfermedad, tu soledad, entre tu padre de familia enseñando desde pequeño a los hijos, los niños que estáis aquí, a ser solidario, pasar de la indiferencia a la solidaridad. El segundo elemento es la cultura del descarte, donde ya los derechos humanos a vivir, a tener una vida digna, a morir dignamente, se desprecia, donde ya los ancianos no tienen cabida en los hogares, ya no cuenta, es el descarte. Son aquellos que sobran en la sociedad. No son los excluidos, sino ni siquiera cuenta en la sociedad. Tantos niños no nacidos, tantos enfermos no atendidos, tantos hombres y mujeres sin techo, fruto de la estructura de pecado de una sociedad que ha olvidado la verdad del hombre. Y en tercer lugar, tenemos la dictadura del relativismo moral y antropológico, donde todo vale,
para conseguir los intereses económicos o los intereses ideológicos. No existe verdad, solamente mi verdad. Cuando esto se da, entonces Dios no es la suprema verdad. Dios no es el amor. Dios está fuera de la historia. En cambio, hoy vemos en el Evangelio cómo ha entrado Jesús en la historia. Él, siendo de condición divina, tomó la condición de siervo, y él, que no tenía pecado, se hizo pecado por ti y por mí. ¿Por qué? Porque la primera esclavitud que tenemos, no lo olvidemos, queridos hermanos, es la esclavitud del egoísmo, del pecado. Y no hay paz social si no hay libertad personal. Las peores esclavitudes que tenemos son las que nos buscamos a nosotros mismos. ¿Cuántos jóvenes han caído en la lacra de la droga? O han caído, como estamos viendo en estos días, en el terror y en la violencia y en el crimen, precisamente. ¿Cuántos jóvenes han sido víctimas de tantas cosas? Por eso, queridos hermanos, Dios es la suprema verdad. Y se ha revelado en la debilidad de la carne de su Hijo Jesucristo encarnado para salvarte a ti y a mí. Esta es la gran diferencia del cristianismo frente a todas las religiones de la tierra, que Dios no está fuera de la historia. Dios se ha hecho pobre con el pobre, llora con el que llora y se alegra con el que se alegra. Dios nos ha creado no para el vacío, Dios nos ha creado para que tenga vida y vida en abundancia. Pero esto no es una fraseología. No es una proclamación solemne de deseo de paz y de condena del terrorismo, no. Es una realidad porque hemos recibido un espíritu, el espíritu que hemos visto en Jesús en la escena del Jordán, que no es un espíritu de esclavitud, que no es un espíritu de terror, sino es un espíritu de libertad y de amor. Y el amor, hermanos, vencerá al mal. Y el bien vencerá al terror. No podemos caer en estos momentos, ni en España ni en los países de Occidente, en un pesimismo contagioso. Siempre la verdad, la libertad, la justicia de los hombres y mujeres de bien se impone. Y para eso, precisamente, están colaborando y ayudando nuestros militares, guardias civiles y policías. Muchos han dado en estos años en misiones internacionales. Son 14 misiones internacionales donde está presente España para defendernos del terror que nos viene o nos puede venir, para defendernos de la esclavitud que nos puede llegar, para defendernos precisamente de la independencia, de la esclavitud, de una dependencia. Y es que creemos en el Dios de la vida. Es que creemos en el Dios de la libertad. Es que creemos en un Dios que nos hace grande y libre. ¿Por qué? Porque Dios se ha encarnado y nos ha dado su Espíritu para que vivamos y vivamos en paz. De ahí en recuerdo y en memoria de todos los militares que a lo largo de estos años han muerto en misiones internacionales. El recuerdo de los guardias civiles y policías que han muerto en actos del servicio, como recientemente Francisco Javier Ortega, agente de la Policía Nacional. Sucede que las Fuerzas Armadas y Cuerpos de Seguridad del Estado son, como muchas veces sucede en la vida ordinaria y cotidiana, que no nos damos cuenta del don de la salud hasta que nos resfriamos. Pues no nos damos cuenta el valor, la entrega, la valentía, la dignidad, la lealtad, los grandes valores que tienen nuestros militares, nuestros guardias civiles y policías, hasta que no sucede una gran hecatombe. Por eso recordamos a ellos que han dado la vida por España. Recordamos a todos los soldados que han muerto por hacer un país grande, un país libre,
un país independiente, un país que mira al progreso, a la igualdad, a la solidaridad, que rechaza la cultura del descarte y la globalización de la indiferencia y que busca entre todos la gran verdad. Dios no es el enemigo del hombre, el enemigo del hombre es el propio hombre. Dios no está reñido con la milicia, sino que Dios quiere que los hombres que tenéis por vocación y profesión servir a España, lo hagáis siempre con dignidad, con entrega. Por eso rezamos por vosotros. Termino con el salmo que se ha proclamado. ¿Cómo decir en estos momentos que Dios nos visita con su paz cuando vemos tantos trastornos y tanto terror? Pues sí, ánimo, serenidad. Tenemos fuerza para vencer al mal a base de bien. Corramos, busquemos la paz entre todos, militares, guardias civiles, policía, sociedad civil, padres, familia, jóvenes, niños, busquemos la paz. No podemos vivir sin el don de la paz y corramos tras ella, que significa ser fieles desde los pequeños detalles hasta construir una sociedad mucho más basada en los valores que ha hecho grande siempre Occidente: la verdad, la libertad, la justicia y la prosperidad. Que la Santísima Virgen, Madre de Europa y Madre de la Iglesia, nos ayude en estos días. Y a vosotros, queridos militares, guardias civiles y policías, el Señor os proteja, os guarde y os lleve siempre por el camino del bien. Así sea. Ha sido Monseñor Juan del Río, arzobispo castrense, el que nos ha dirigido la homilía en esta fiesta del bautismo del Señor, donde el profesemos castrense nuestra fe católica. celebra también la jornada de la paz. Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne. Oremos a Dios Padre, que en el bautismo nos reconoció como hijos amados suyos. Por la Santa Iglesia de Dios, extendida de oriente a occidente, para que sepa llevar a todos los pueblos el mensaje de salvación del Príncipe de la Paz, Jesucristo. Roguemos al Señor. Por el Papa Francisco, por nuestro obispo Juan, por todos los capellanes castrenses que trabajan al servicio de las Fuerzas Armadas y cuerpos de seguridad del Estado, para que no decaigan en su empeño de servir más y mejor. Roguemos al Señor. Por España, por nuestro rey Felipe VI, por el Gobierno de la Nación, por todos los servidores públicos, para que con su gestión la paz, la convivencia y el progreso acompañen nuestros días. Roguemos al Señor. Por cuantos sufren directamente el azote del terrorismo, de los fundamentalismos y de todo tipo de esclavitudes, antiguas o nuevas. Por los cristianos perseguidos a causa de su fe, para que Dios los sostenga en la tribulación y les fortalezca en la esperanza. Roguemos al Señor. Por los pobres, los ancianos, los enfermos, los marginados, por todos los que sufren en el cuerpo o en el espíritu, para que nosotros, que acabamos de vivir la Navidad, estemos atentos a sus necesidades y como buenos samaritanos les ofrezcamos la ayuda eficaz de la caridad. Roguemos al Señor.
Por nuestro compañero, el Policía Nacional Francisco Javier Ortega del Real, fallecido recientemente en acto de servicio. Y por cuantos han dado su vida por la patria, para que reciban de Dios la vida que no acaba y de nosotros la gratitud y el reconocimiento de los españoles. Roguemos al Señor. Dios Padre nuestro, en la persona de tu Hijo amado, nos ha revelado a tu servidor, enviado tuyo al mundo para librarnos de la esclavitud del pecado y de la muerte. Te suplicamos que escuche nuestras súplicas. Por Jesucristo nuestro Señor. El Gloria de Vivaldi acompaña la preparación de las ofrendas que hace sobre el altar el rector de esta catedral y secretario general del arzobispado castrense, Carlos Jesús Montes. Soprano Elena Aparicio ha cantado este Domini Deus del Gloria de Vivaldi. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, los dones que te presentamos en este día en que manifestaste a tu Hijo predilecto, a que esta ofrenda de tu pueblo se convierta en aquel sacrificio con el que Cristo purificó el pecado del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario.
verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque en el bautismo de Cristo en el Jordán ha realizado signos prodigiosos para manifestar el misterio del nuevo bautismo. Hiciste descender tu voz desde el cielo para que el mundo creyese que tu palabra habitaba entre nosotros, y por medio del Espíritu manifestado en forma de paloma ungiste a tu siervo Jesús, para que los hombres reconocieran en él al Mesías, enviado a anunciar la salvación a los pobres. Por eso, como los ángeles te cantan en el cielo, así nosotros en la tierra te aclamamos, diciendo sin cesar. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifique estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregada a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Hacer esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús.
pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracia porque nos haces digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Juan y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Jesucristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles: mi paz os dejo, mi paz os doy. No tengas presente nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor sea siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Daos fraternalmente la paz. Y nos damos la paz y seguimos las indicaciones del Santo Padre de lucha contra cualquier esclavitud. La primera de ellas, el pecado, el egoísmo, como nos ha dicho el arzobispo en la homilía. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Estamos en la Catedral de las Fuerzas Armadas de España celebrando esta fiesta del bautismo del Señor con la que termina el ciclo litúrgico de la Navidad. A partir de hoy, a partir del próximo domingo, volveremos al tiempo ordinario. En esta misa también, ya tradicionalmente, el arzobispado castrense celebra la Jornada de la Paz. Sí,
Ya nunca más esclavos, sino hermanos, titulaba el Papa Francisco su mensaje para la Jornada de la Paz, y con este motivo también el arzobispo castrense ha escrito una carta pastoral que ha cobrado especial vigencia en estos días, especial actualidad: las religiones y la violencia. Se titula, la pueden ver en la página web del arzobispado castrense, Busca la paz y corre tras ella. La subtitula siguiendo el Salmo 34. Y aprovechamos este día también para mandar un abrazo fuerte a la familia de Antonio Barta, fallecido recientemente. El próximo domingo iremos a Málaga, a santuario de su patrona, de Santa María de la Victoria. Aquí celebraremos el Día del Señor a nuestra hora habitual, a las 10:30 de la mañana, en la Jornada Mundial de las Migraciones, de los migrantes, de los refugiados. Cuenta en su carta pastoral Monseñor Juan del Río: hoy, como hace ya 13 años, la paz, la justicia y la reconciliación están amenazadas por el terrorismo, que justifica esa actuación tanto en las injusticias reales que hay en el mundo como en el nombre de Dios. Sin embargo, ante este fenómeno no se debe responder a la violencia con violencia. Si queremos construir una sociedad justa y solidaria, es necesario el perdón que reconcilia a los enemigos. Y cita a San Juan Pablo II cuando decía: la paz es la condición para el desarrollo, pero una verdadera paz es posible solamente por el perdón. Participan en esta Eucaristía altos mandos militares, el general del aire, participa la subsecretaria del Ministerio de Defensa con su familia, muchos policías, guardias civiles y familiares que se dan cita en esta catedral castrense para celebrar esta jornada de la paz en el día del bautismo del Señor. También en estos días ya rezamos especialmente por el viaje que el Santo Padre inicia mañana a Asia. Es el segundo viaje a Asia. Visitará Sri Lanka y las Islas Filipinas.
rezamos por los frutos de ese viaje apostólico del Papa Francisco. Oremos. Alimentado con estos dones santos, te pedimos, Señor, humildemente, que escuchemos con fe la palabra de tu Hijo, para que podamos llamarnos y ser verdaderamente hijos tuyos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Queridos hermanos, antes de impartir la bendición, permitirme unas palabras de agradecimiento. En primer lugar, a la dirección y a los buenos profesionales de Televisión Española 2, la misa que, gracias a ello, pues hemos llegado a tu hogar, a ti, querido enfermo, a ti, querida persona mayor que siente la soledad. Que esta Eucaristía te haya llenado de serenidad y de paz. Quiero agradecer al rector de la catedral, como al maestro de ceremonia y rector del seminario y a los seminaristas castrenses la organización, así como a todos aquellos que habéis hecho posible esta Eucaristía, los que estáis aquí en este templo y habéis venido en una mañana fría, pero sin embargo ha sido importante cargarnos de razones para la paz. Y esto es lo que ha hecho esta celebración. Tenemos razones para esperar un futuro de paz. Gracias a todos los militares que estáis, a los guardias civiles y policías, gracias a todos los hermanos y hermanas que habéis participado asiduamente y que participáis asiduamente en los actos de esta catedral. Gracias al coro que una vez más nos ha ayudado a rezar. Y gracias a las buenas gente de Televisión Española, que reitero mi agradecimiento. Bendito sea el nombre del Señor. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. En el nombre del Señor podéis ir en paz. Y después de recibir la bendición, también nos acercamos hoy para terminar la Navidad, a adorar al Niño Jesús. Recordamos que después de esta Eucaristía pueden quedarse viendo aquí en A2, dentro de la programación católica de Televisión Española, de su programación religiosa, el programa Pueblo de Dios, donde se nos presenta esa iglesia que sale a las periferias existenciales, al encuentro de los que sufren, al encuentro de tantas acciones que lleva la iglesia en el mundo por el bien de los demás. Que volveremos nosotros en el Día del Señor el próximo domingo y lo haremos desde Málaga, desde el santuario de Santa María de la Victoria, patrona de Málaga, para celebrar allí, junto con toda la iglesia, la jornada de las migraciones. Y despidiendo ya la Navidad, con este beso al Niño Jesús, al Hijo de Dios, al Príncipe de la Paz, desde esta Catedral Castrense, Catedral de las Fuerzas Armadas de España, feliz Día del Señor a todos.